Bueno, muy bien, compañeros, compañeras. La semana pasada arrancamos con los temas que tienen que ver, eh, dice, ajá, Mariana, listo, gracias, muy amable por avisarme, Fabiana. Este, con los temas que tienen que ver con inferencia estadística, ¿verdad? O sea, empezamos a pensar y a trabajar con datos o sí, con estimaciones que no tienen que ver con la información que ya tenemos. Es decir, no es para resumir la información que ya tenemos, sino para hacer algún pronóstico o alguna proyección con respecto a algo que no tenemos. Entonces ya arrancamos la semana pasada con eso, al trabajar con los métodos de series de tiempo, ¿verdad? Como para proyectar qué valor podría tener una acción, por ejemplo, o qué valor podría tener el IPC y los ejemplos que comentamos durante la clase, o sea, en la parte teórica. Y a partir de ahora, a partir de hoy, lo que nos va a tocar hablar es sobre probabilidades. Cuando uno escucha probabilidad, normalmente inmediatamente se identifica, ¿verdad? O se relaciona directamente con la estadística. Este es uno de los campos centrales de la estadística, el cálculo de probabilidades. Entonces hoy nos vamos a entretener un poco más con eso. Sin embargo, antes de empezar con eso, perfecto, Alison, sí, ahí vi tu mensaje, no hay problema, me escribís. Eh, cualquier, sin duda o comentario que tengan sobre lo que hicimos la vez pasada, por favor, en este momento, tal vez antes de arrancar lo que nos toca ver hoy. También por si acaso aclararles que el día de hoy no vamos a dejar ni tarea ni vamos a hacer ejercicio práctico formalmente evaluado. Sin embargo, si hay una sugerencia de lo que valdría la pena trabajar, o lo que podría ser bueno para irnos acostumbrando a los conceptos. Entonces, como les digo, no se va a evaluar, pero al final sí van a ver que eh, les sugiero un par de ejercicios que podemos hacer para acostumbrarnos a esos conceptos. Bueno, pero antes de eso, entonces, ¿alguien tiene alguna consulta, comentario sobre lo que hicimos la vez pasada con series de tiempo? Ok, bueno, perfecto. Me alegra mucho que me parece que quedó bastante claro. Entonces, vamos a arrancar entonces de una vez con la presentación de hoy. Ya les voy a proyectar. Ok, entonces, tal como les decía, estamos en sesión número 8 hoy, semana 8. Y ya nos tocaba entonces adentrarnos en estos temas que tienen que ver con la inferencia estadística. Ya, bueno, como decíamos la semana pasada, arrancamos con esto de series de tiempo y hoy vamos a hablar de probabilidades. Marisol, adelante. Profe, perdón, yo sí tengo una pregunta antes de empezar. Claro. La tarea de la corrección todavía no la ha calificado. No he tenido oportunidad, Marisol, ha estado muy complicado, pero sí, ya yo espero en estos días, ya para la próxima semana, ustedes ya tener actualizadas todas las evaluaciones, incluyendo esta corrección. Gracias, profe. Claro, me gusta, Marisol. Bueno, pero no se preocupen, ese tema está comprometido. Bueno, entonces, sí, especialmente quiero pedirles, por favor, que pongan mucha atención a lo que vamos a ver de aquí en adelante, porque aunque ustedes no lo crean, lo que vimos en la primera parte del curso, con suerte es un poco más intuitivo. Cuando digo intuitivos, me refiero a que son cosas que ustedes podrían haber visto en uno. De hecho, varios de ustedes me comentaron que en cursos, en el colegio, inclusive algunos de ustedes me comentaron, o alguna otra capacitación o curso
que involucró esos temas en la misma universidad. Ya habían visto algo y en todo caso están expuestos relativamente a estos tipos de a gráficos, a los cuadros, a los cálculos de números relativos. Son cosas que uno ve bastante cotidiano y se le hace más familiar. Este tema de probabilidades no es para nada imposible de entender. No es tampoco yo diría que es difícil. De hecho, lo que vamos a ver acá no es, no es de las partes, digamos, avanzadas del estudio de probabilidad, pero sí son cosas que ahí es donde les quiero insistir, sí son temas y son ciertas nociones que vamos a ver que no son del día a día normalmente. Son sumamente útiles en la resolución de ejercicios no del curso de estadística, sino de ejercicios y de problemas reales en sus campos, en lo que ustedes están estudiando o van a estudiar. Por eso les piden que lleven este curso. Sin embargo, entonces, o sea, lo que les quiero recalcar acá es que eh, pongan un grado más de atención de lo que ya estaban poniendo, porque de pronto lo pueden sentir un poco denso y, y, y además también dejarles claro que lo que vamos a ver de aquí en adelante no son temas separados de lo que vamos a ver acá. Es decir, esto construye semana a semana, ¿verdad? Si yo no entendí algo en la semana 1 de probabilidad, me va a costar bastante lo que vamos a ver en semana 2 y así sucesivamente. Entonces, bueno, ustedes saben bien que la universidad ha sido insistente en el tema de asistencia a las sesiones eh, y eso va a seguir siendo así. Y además, aquí va a ser muy crítico para que ustedes realmente puedan tener el hilo de los temas que vamos a estar cubriendo. Bueno, habiendo hecho ese, digamos, sermón inicial, vamos a empezar a hablar de las nociones de probabilidad. Entonces, lo primero que quisiera aquí sí, sensibilizarlos un poco es sobre la dinámica, la naturaleza de lo que es inferencia estadística y cómo se relaciona con probabilidad. Ustedes ven aquí, en esta figurita, que tenemos una población, ¿verdad? De todos este circulito que contiene, con circulito verde que contiene todos esos elementos, ¿verdad? Observaciones de puntos amarillos que están aquí adentro contenidos. Eso es lo que entenderíamos como la población, como todos los posibles objetos de estudio, todos los que podrían ser parte de una muestra. Por ejemplo, podríamos pensar en todos los estudiantes que son parte de la población de Universidad LIT. Todos los estudiantes. Y de esa población, yo en ese primer paso que dice aquí, Producing Data, voy a producir datos, ¿verdad? Lo que voy a hacer es observar probablemente, ¿verdad? Voy a preguntarles cosas a esta población, ahí para seguir con nuestro ejemplo, la población de estudiantes. Y esas preguntas que vamos a hacer nos van a producir datos. Y eso es tan concreto como lo que ustedes hicieron a la hora de realizar sus encuestas al puro inicio, si recuerdan. Ahí ustedes hicieron una serie de preguntas sobre el consumo de productos, ¿verdad? De consumo masivo y generaron una cantidad de datos, una cantidad de variables, de observaciones que podían ser de interés para contestar ciertas preguntas. Entonces producimos datos aquí. Eh, esta segunda parte que dice aquí, análisis de datos exploratorio, se refiere a lo que ya vimos en el curso, o sea, lo que tiene que ver con todas esas técnicas de estadística descriptiva. O sea, aquí me interesa resumir la información que yo obtuve en esa muestra, ve que esto es como si hubiéramos cortado un pedacito de ese gran pastel, que es nuestra muestra, ¿verdad? Y aquí van a ser relevantes, ¿verdad? O de interés todas las técnicas estas que vimos, ¿verdad? ¿Qué tipo de gráficos vamos a utilizar? ¿Qué tipo de medidas son interesantes o de relevancia? Si son percentiles, si son medidas de posición central clásicas como las que vimos,
¿Cómo hacemos para resumir de forma más eficiente lo que obtuvimos en esa muestra? Eso depende de las preguntas que nos hayamos hecho y ya ustedes son conocedores de qué son la instrumental que mejor se ajusta a las necesidades de información que tenemos. Eso es todo lo que ya vimos. Ese es ese paso 2. Sin embargo, en estadística, y ahí es donde se vuelve relevante la estadística, porque como les decía, en realidad muchas de estas cosas, la gente, los profesionales, estudiantes en las carreras, las realizan sin preguntarle a un estadístico. Normalmente ustedes cuando tengan que hacer algún gráfico, un cuadro, de aquí en adelante, no van a llamar a un estadístico para que les ayude a hacer eso, probablemente, sino que ustedes harán su propio trabajo en ese sentido. Pero donde ya sí se requieren los estadísticos, ¿verdad? Es cuando me interesa pasar de esa muestra que tengo a volver a inferir, ¿verdad? A decir, bueno, dado que tengo esta muestra, yo no conozco toda esa población, sé que está ahí, sé que existen todos los estudiantes de ULIT, ¿verdad? Eso yo sé que es un conjunto de personas que existe hoy, pero no los conozco hoy. No sé cuánto consumen de yogurt, no sé qué marcas consumen de yogurt, etcétera. Cada uno de esos puntitos amarillos que están acá. Sí sé lo que consumen de yogurt y lo de las marcas y demás, y las frecuencias de consumo y todo eso que preguntamos de la muestra que extraje de esa población de estudiantes. En el caso mío, de la encuesta que yo realicé, son ustedes, este grupo de estadística instrumental, el que constituyó esa muestra, ¿verdad? En el caso de ustedes eran compañeros, ¿verdad? Probablemente estudiantes de otros cursos, amigos, etcétera, que también de alguna forma forman una población, ¿verdad? De posibles también sí, gente que se podría encuestar para nuestro estudio. Entonces, a partir de esa muestra, ahora si yo tengo esa muestra, que son ustedes, para mi caso, para mi encuesta, ¿cómo hago para decir que dado que tengo esa muestra, lo más probable es que la población, o sea, todos los estudiantes de ULIT tengan una frecuencia de consumo de tal tipo, que tengan una preferencia de marca de tal, que tengan una cantidad de presupuesto, ¿verdad? De dinero disponible para la compra de yogurt de tal valor. Eso son las preguntas que yo me hago, ¿verdad? Porque al final yo no solo le quiero vender yogurt a los que seleccioné en mi muestra, al grupo que son ustedes. Yo quisiera venderle yogurt a todos los estudiantes que están en la universidad. Entonces, si yo solo conozco la muestra, ¿cómo hago para a través de modelos de probabilidad hacer una inferencia? Inferencia entonces se refiere al poder generalizar cosas que tengo en la muestra hacia la población. ¿Ok? Y esto que está aquí por medio, toda esta parte inferior de este diagrama, es hecha con incertidumbre. No tenemos, esto es cierto, esto lo conocemos perfectamente. Sin embargo, la población nunca la vamos a conocer, pero entonces lo que nos interesa es cuantificar la incertidumbre. Y con eso, nada más brevemente, nos devolvemos en el concepto que vimos en la primera sesión que compartimos. En la primera sesión dijimos que lo que es particular de la estadística es el estudio o la cuantificación de la incertidumbre, ¿verdad? Entonces, si eso es lo que nos interesa en la estadística, pues los modelos de probabilidad son esa forma de ponerle números o de ponerle límites a la incertidumbre. Esta es una parte conceptual por el momento, ¿verdad? Aquí no estoy concretando mucho todavía, nada más quiero sensibilizarlos, como los decía ahora, con el tipo de ejercicio de problemas que vamos a resolver.
¿Cuáles son esas situaciones típicas en las que tenemos algo cierto, algo que conocemos, y vamos a inferir hacia algo incierto? Aquí ustedes tienen lo que conocemos, por ejemplo, es el pasado. Ejemplo, lo que ustedes trabajaron la vez pasada. Si se imaginaban que estaban, por ejemplo, parados en hace un mes, ¿verdad? En el precio de la acción, me acuerdo ahí de uno de los grupos de Tesla, por ejemplo. Hace un mes tenía un nivel de precio X y la pregunta es cuál es el precio más esperable o más probable que suceda dentro de una semana o dentro de 2 semanas o dentro de un mes, ¿verdad? ¿Conozco yo ese precio dentro de un mes? No, definitivamente no, pero eventualmente podría tener alguna técnica, alguna forma de proyectar con base en el pasado ese precio futuro, ¿verdad? Entonces, de lo cierto a lo incierto, ¿verdad? También podría pasar, que eso es muy común, o tal vez lo más común que suceda en problemas que resuelven estadísticos, es que yo tengo una muestra, como lo que les comenté ahora, esa muestra de estudiantes que son ustedes que me contestaron mi encuesta, y con base en esa muestra yo quisiera proyectar a una población de todos los estudiantes de la universidad. Y también podría pasar algo que es probablemente un poco menos familiar o intuitivo para ustedes, y es el hecho de que yo conozco el comportamiento de una variable uno, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo podría decir, dependiendo de cuántas horas doy yo de capacitación, ¿verdad? A un personal de ventas, a una fuerza de ventas de una compañía de consumo, así probablemente vaya a crecer la venta, ¿verdad? Entre más capacitados estén, más esperaríamos que la gente sea más efectiva a la hora de realizar sus ventas ya sea a consumidores o a detallistas, ¿verdad? Entonces, lo que podría querer yo saber es cómo determina la variable de inversión o de presupuesto en horas de capacitación a la variable de ventas directamente, ¿verdad? Entonces, si yo logro determinar una relación de este tipo, ¿verdad? Que una afecta a la otra variable, o si yo logro determinar cómo se relaciona esa muestra con la población o del pasado al futuro, imagínense el tipo sí, de problemas y de situaciones que yo podría resolver o atender conociendo este tipo de cosas. Vale la pena también mencionar acá que el entender y que en diferentes disciplinas, cuando digo disciplinas, me refiero a administración, economía, bueno, de muchos campos de saber, ¿verdad? De disciplinas científicas, áreas de negocio, digamos, están reconociendo cada vez más la utilidad de estas cosas. Y por eso ustedes ven, por ejemplo, de hecho también les comenté en la primera sesión, les mostré un pequeño video, una disciplina como la ciencia de datos, que también en nuestra universidad se está impartiendo, estamos impartiendo, está ganando cada vez más campo, ¿verdad? O sea, suena como más atractivo que decir estadística, suena más atractivo decir ciencia de datos. En realidad están bastante relacionadas esas dos carreras o campos de saber. Y lo que les quiero decir aquí con esto es que definitivamente cada día más hay procesos estructurados de hacer este tipo de inferencias en las organizaciones. Bueno, ejemplos son los que les comenté ahora. En cualquier momento, por favor, y como les decía, aquí es posible que ustedes en algún punto digan, eso no se entiende o no está claro, por favor, me interrumpen en cualquier momento. Bueno, entonces, el concepto básico de probabilidad, o sea, la noción más elemental de qué entendemos por probabilidad, entonces es cuando determinamos el grado de certeza que hay sobre que ocurra, sobre la ocurrencia de cierto fenómeno, ¿verdad? Entonces, ¿qué le interesa la probabilidad? Cualquier fenómeno cuyo resultado no tengamos absolutamente cierto.
¿Le va a interesar al estudio de probabilidades si va a amanecer mañana? No, eso no es de interés para el estudio de probabilidad porque eso es totalmente cierto, ¿verdad? A menos que estemos ya en el fin de los tiempos. Entonces, lo que interesa la probabilidad es una grandísima gama de fenómenos, de situaciones que podrían suceder, donde no estamos controlando el resultado, ¿verdad? Donde no podemos determinar el resultado. El grado de certeza lo vamos a calcular formalmente, ¿verdad? O sea, lo vamos a calcular no como algo que yo creo que es X%, sino que lo vamos a calcular de una forma sistemática, ¿verdad? Metodológicamente. Y está siempre entre 0% de probabilidad y 100% de probabilidad. Entendiendo a su vez que si fuera 0% y 100% exactos, pues ya no sería interesante en realidad de fondo para el estudio de probabilidad como acabo de mencionar. ¿Qué es un experimento? Un experimento es el realizar un proceso, ¿verdad? El realizar una prueba cuyo resultado es aleatorio, ¿verdad? O sea, no sabemos cuál es el resultado, no lo podemos controlar. Si no está bajo nuestro control. Entonces, más bien es interesante lo que es como característico o natural de un experimento es que yo quisiera observar lo que va a salir, ¿no? Si yo supiera lo que va a salir, pues no va a ser interesante observarlo. Como no lo sabemos, como es un resultado aleatorio, entonces, pues sí va a ser de interés registrar qué es lo que salió. Ejemplo, lanzar un dado o lanzar dos dados al mismo tiempo y observar qué números salieron, ¿verdad? También lanzar una moneda, un poco más sencillo, ¿verdad? Puede salir corona o escudo. Y también uno todavía un poco más complicado, ¿verdad? Por la cantidad de resultados que podría arrojar, son los números de la lotería, ¿verdad? Ahí tampoco hay, sí, al igual que en la moneda o los dados, hay certeza o hay control sobre cuál es el resultado que vamos a obtener. La otra noción que está aquí involucrada es es la de los resultados posibles, ¿verdad? ¿Cuáles son todos los resultados posibles? Y esos son los que conforman el espacio muestral. ¿Cuáles son todos los resultados posibles? Alguien que me ayude, por favor, del lanzamiento de un dado. ¿Qué es lo que puede resultar si yo lo que estoy observando es el número de puntos en la cara que está viendo hacia arriba? Di, profe, del 1 al 6. Gracias, perfecto, así de fácil. En el caso de la moneda, Caro Cruz. ajá, y en la lotería, bueno, no nos vamos a cansar aquí, ¿verdad? Verán todos los números. Aquí ustedes conocen mejor que yo, seguramente. Si no me equivoco, si va desde el 1 al 99 o hay algún otro resultado posible. Creo que son esos, ¿verdad? Bueno, entonces, todos esos, como decían ustedes ahora, creo que Fabiana lo comentó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 es el espacio muestral de lanzamiento de un dado. Corona escudo es el espacio muestral de lanzamiento de una moneda. Y bueno, y así respectivamente para todos los posibles resultados de la lotería, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí les voy a mostrar algunos de los apuntes que había tomado en otra ocasión. ¿Cuáles son los posibles cuando hablamos del espacio muestral? Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Si tomáramos un solo dado, aquí le puse dado 2. Un solo dado tiene resultados 1, 2, 3, 4, 5, 6, que fue los que dijo Mariana ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces son 6 posibles resultados, ¿verdad? Eso es importante, dimensionar el espacio muestral. ¿Cuántos son los posibles resultados? Entonces, en el lanzamiento de un solo dado, tengo 6 posibles resultados, perdón. 6 posibles resultados. Si lanzo 2 dados al mismo tiempo, vean que entonces eventualmente yo tendría un dado 1
que podría salir un 1 con 1 en el dado 2. Estoy lanzando los dos al mismo tiempo, ¿verdad? 1 y 1. También podría pasar 1 y 2, y 1 y 3, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, para solamente un resultado en el dado 1, yo tengo 6 posibles en el dado 2. Luego vendría 2, ¿verdad? El número 2 de resultado en el dado 1, combinado con los 6 resultados posibles del dado 2. Y así nos vamos para los 6 números, ¿verdad?, que se podrían observar o resultados posibles del dado 1, cada uno de esos con sus 6 posibles resultados en el dado 2. De forma que la forma de contar, ¿verdad?, eso lo podríamos hacer aquí y aburrirnos, ¿verdad?, de estar enlistando todo esto. O podríamos observar que en realidad lo que estoy haciendo es poniendo 6 veces este listado de tamaño 6, ¿verdad? 6 por 6 son 36 posibles resultados, combinaciones de los puntos que observo entre el dado 1 y el dado 2 cuando lo lanzo simultáneamente. Y esto es lo mismo que decir que estoy teniendo 6 resultados posibles en cada dado. ¿Para cuántos dados? 2. 6 a la 2, ¿verdad? Es 36. En otras palabras, si quisiera divertirme aquí viendo a ver qué más podría pasar, ¿qué pasa si lanzo 3 dados al mismo tiempo? ¿Verdad? Entonces ya no sería 6 por 6, sino 6 por 6 por 6, ¿verdad? O sea, 6 a la 3 dados. ¿Verdad? Serían 216 en ese caso, ¿verdad? Entonces, esa es como de las formas o de las cosas que nos interesan para dimensionar el tamaño muestral. ¿Verdad? Lo que nos interesa mucho es calcular cuántos son los posibles resultados, porque si a mí me preguntaran, por ejemplo, cuál es la probabilidad de obtener un 1 y un 3, ¿verdad? Como esta línea que estamos viendo acá. Entonces uno debería decir, bueno, esa línea, este resultado es uno de los 36 posibles resultados. Es decir, la probabilidad sería 1 de 36. ¿Verdad? Entonces, vean que más allá de ahorita explicarles de cómo se calcula la probabilidad, lo que les quiero transmitir en este punto es que es crítico el saber cuántos son los posibles resultados. En otras palabras, un poco más formalmente, cuánto es el espacio, el tamaño del espacio muestral. ¿Ok? De nuevo, me interrumpen en cualquier momento, por favor. Aquí se pone un poquito más entretenido el asunto. Y ahí me disculpan la caligrafía, que siempre ha sido muy distinguido por eso. 20 personas. La pregunta aquí es, ¿cuál es la probabilidad o cómo determino más bien la cantidad de formas, de combinaciones, de posibilidades de que 20 personas cumplan en días diferentes del año? Ahí ya se puso un poco más incómodo el asunto, ¿verdad? Entonces yo tendría una persona 1, ¿sí?, que cumple el día 1, podría cumplir el día 1, 2, hasta el 365, ¿verdad? 365 días posibles del año en que puede cumplir años esa persona 1. Luego la persona 2, si fuera sin restricción, como lo que teníamos de los dados ahora, tendríamos 365 igualmente, ¿verdad? Pero lo que nos dicen aquí es en días diferentes del año, ¿verdad? Entonces, aquí arrancaría con la persona, con el día 1, 2, ¿verdad? Entonces habría 364 días posibles aquí para que necesariamente siempre sea por lo menos uno diferente con respecto a la persona 1. Y la persona 3, 363 días posibles, porque ya tiene restricción el de la persona 2, el que haya cumplido, el día que haya cumplido la persona 2, y ese tenía restricción lo que cumplió la persona 1. Entonces, en cada una, así me puedo ir aquí hacia la derecha hasta llegar a la persona 20, y entonces tengo 365, 364, 363, y cuando llego a la persona 20,
lo que voy a tener es 346 días que me quedan todavía. Que ese sería ya cuando llego haciendo esto mismo, menos 1, menos 1, menos 1 en cada columna, ¿verdad? Hasta llegar hasta la persona 20. Entonces, igual que los dados, ¿cuántas formas hay? Bueno, 365 por 364 por 363 y así nos vamos hasta llegar a la persona 20. ¿Qué estoy haciendo aquí, compañeros? Todavía estoy simplemente contándoles cuáles son las formas de calcular el tamaño del espacio muestral. ¿Cuáles son todas esas posibles formas? Todas las posibles formas. Y luego eso lo uso para poder calcular probabilidades. Entonces estos son como, si quieren, trucos o técnicas para hacer ese tipo de dimensionamiento, ¿verdad? De qué tan grandes son esos espacios muestrales. Ahora, el hacer esta operación, esto que les acabo de decir, ¿verdad? Multiplicar estos números así hasta llegar al 346, es un poco tedioso, ¿verdad? Es laborioso eso. Sobre todo porque aquí eran 20 personas, ¿verdad? Pero si ya les dijera que vamos a hacer 115 personas, entonces ya probablemente si con los 20 no se habían aburrido, con los 115 seguramente ustedes me dirían, bueno, que Dios lo acompañe, pero yo no voy a hacer eso, ¿verdad? A mano, pues. Entonces utilizamos un concepto matemático, nada más aquí aclarando que esto de la operación, lo que queremos hacer es 365 por 364, nos multiplicamos así de uno en uno hasta llegar a 346. Esos son los números que corresponden a cada una de las personas, ¿verdad? Recordando, persona 1, persona 2, persona 3, hasta llegar hasta la persona número 20. Entonces les decía que esto se vuelve bastante tedioso. Entonces, ¿cuál es el concepto matemático que nos podría servir aquí? ¿Alguien recuerda o alguien le es familiar la noción del número factorial? De la operación del factorial. Profesor, todos los números previos a ese multiplicados. Perfecto. ¿Algún ejemplo, Matías, si sos tan amable? 3 factorial sería 1 por 2 por 3. Exacto. O tal vez así más intuitivo, va a ser lo mismo, Matías, pero sí, del 3 voy para atrás. 3 por 2 por 1, ¿verdad? Y 4 factorial, 4 por 3 por 2 por 1. O sea, cuando a mí me dicen que aplique un factorial, como dice Matías, es desde ese número que me dijeron factorial, multiplicando hasta llegar al 1. Entonces, lo que nos proponen aquí los matemáticos para resolver esto y hacerlo más eficiente, igual a nivel de programación, por cierto, también funciona así, es utilizar estos factoriales, ¿verdad? Porque lo que tenemos aquí arriba, el número, este número que queremos, permítame aquí, darle entrada a los compañeros, perfecto. Es, lo que queremos aquí es, entonces, tener en el numerador, o sea, en la parte de arriba, queremos tener este resultado, ¿verdad? La multiplicación desde 365 hasta 346. Si yo aquí sigo multiplicando, ¿verdad? Aquí arriba en el numerador por 340, después de 346, sigo multiplicando 345, 344 y me voy así hasta llegar al 1. ¿Qué es lo que hay aquí arriba en el numerador? ¿Cuál es el número que habría aquí arriba entonces si estoy haciendo esa operación? O sea, no cuál es el resultado, sino a qué corresponde esa operación que estoy haciendo aquí arriba. 365 factorial. Perfecto, esto que indiqué acá, exacto. Y para que realmente lo que estoy haciendo aquí sea, o sea, ¿qué tengo que hacer con ese 365 factorial? ¿Entre qué lo tengo que dividir para que me refleje, ¿verdad? Para que me refleje este cálculo que es el que quiero que al final quede. Para eso lo que hago es dividirlo entre 345 por 344 por hasta llegar hasta 1. ¿Por qué? Porque si hago eso, entonces se elimina esto con esto, eso sería igual a 1 y solamente quedaría la multiplicación de los 20 números que es la que me interesaba.
Pero entonces hago 365 factorial entre 345 factorial. Y con eso me garanticé, en lugar de estar multiplicando un montón de números, con eso me garanticé que el resultado es la multiplicación de estos 20 números. ¿Sí? Les cuento eso porque la intención no es que ustedes sepan de pronto apretar algunos botones ahí en algún programa, sino que ustedes sepan y entiendan de dónde salió, o sea, por qué estamos haciendo esa operación. ¿Verdad? Entonces, cuando hacemos esa división, que ahorita vamos a ver conceptualmente a qué corresponde, es Profe, para obtener eso. Sí, dígame. ¿me puede volver a repetir esa parte, por favor? Claro. Gracias. Aquí, María José, tal vez lo primero que quisiera asegurarme es que queda claro por qué quiero multiplicar 365 por 364 hasta llegar a 346. Sí, esa Esas parte son sí. las 20 personas, ¿verdad? Esas son las 20, todas las formas posibles de que 20 personas cumplan en días diferentes. Eso es el resultado que tenemos acá. Entonces, lo que les decía aquí, María José, es, aquí con 20 todavía uno dice, bueno, me podría dar la tarea de multiplicar 20 números. Un poco aburrido, pero podría hacerlo. Pero si yo te dijera que no son 20, sino que son 115 personas, ahí probablemente me dirías, eso no lo veo viable ya. Entonces, ¿cómo hago para obtener una regla, algo que me ayude a simplificar este proceso en particular? ¿Okay? O sea, ¿cómo puedo encontrar todas las formas posibles en que 20 personas cumplan en días diferentes? ¿Cómo podría ser para que eso se calcule de una forma lo más sencilla posible, que no involucre multiplicar 115 números, ¿verdad? O en este caso 20 números. Entonces lo que les decía es que para eso nos aprovechamos de este concepto del factorial, porque lo que encontramos aquí es que yo voy a decir que voy a multiplicar por 365 por todos los números de uno en uno hasta llegar al 1. Aquí arriba, aquí obtengo esas formas, todas las formas posibles, la cantidad de formas posibles de que 20 personas cumplan en días diferentes. No, lo que tengo aquí arriba es, como decía Sofía ahora, estrictamente 365 factorial, que por sí solito no significa nada. Es una operación matemática esta nada más. Lo que yo necesito es a ese 365 factorial, que yo sé que tiene todos esos números de por medio, es dividirlo, perdón, es dividirlo entre otro número que haga que solo me queden esos 20 números multiplicados arriba. Que cuando yo lo divido entre ese número, solo me queden todos los números multiplicados desde el 365 hasta el 346. Entonces, si nos imaginamos esto como si fuera una cinta métrica, ¿verdad? Que arranca en el 365 y termina en el 1, lo que yo necesito es cortarle a esa cinta todo el pedazo que llega hasta 345. ¿Y eso qué es? Todos estos números multiplicados, 345 factorial. Entonces, cuando yo divido 365 factorial entre 345 factorial, lo que me garantizo es que está multiplicando todos los números desde este 365 hasta el número inmediatamente arriba de este que estoy poniendo, 346. ¿Ahí mejor, María José? ¿O está todavía muy No, profe, ya, muchas gracias. Ahora sí me quedó súper claro. perfecto? Buenísimo, muchas gracias. Entonces, ese número de formas, entonces, de que 20 personas cumplan en días diferentes sería, en resumen, 365 factorial entre 345 factorial. Aquí, nada más por notación, o sea, nada más para ponernos de acuerdo en cómo se llaman estas cosas, que eso no tiene ninguna lógica, es simplemente una convención para que todos usemos los mismos términos y los mismos símbolos. N mayúscula, en la que ven acá, es el número, la cantidad total de días que tenemos, 365. Y R es la cantidad de personas, el número de personas que quiero evaluar, 20. Entonces, el número de formas no es nada menos, nada más y nada menos que
n factorial, vea que estoy tomando 365 factorial entre 365, ¿sí? Menos 20, vean aquí n menos r factorial. Entonces, esto que ustedes están viendo aquí no es ninguna otra cosa más que la generalización que llaman los matemáticos, ¿verdad? O sea, esa regla que acabamos de construir con este caso en particular, que era desde las 20 personas en 365 días, esta es entonces la forma de resolver todos los problemas que tengan que ver con esta misma naturaleza, como estas 20 personas cumpliendo en días diferentes. ¿Verdad? N factorial entre n menos r factorial. ¿Esto queda claro también, compañeros, compañeras? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, quise así, ponerles estas filminitas que era como el desarrollo, la forma de llegar juntos a esos conceptos. Sin embargo, obviamente están escritos, ¿verdad? Aquí cambia nada más la R que les enseñaba ahora, la están usando como una N minúscula, ¿verdad? De toda la población en cuántos elementos quieren agrupar. Por ejemplo, entonces aquí tendríamos n factorial, perdón, me voy a ir para acá, n factorial entre n menos n factorial. Esto es lo mismo que acabamos de ver. Y esto se llama permutaciones, ¿verdad? Y en el caso de que vean que aquí, puede suceder también que sí me importa el orden en que aparecen los elementos. Es decir, no es lo mismo en el caso de los cumpleaños que haya aparecido el 1 de junio, por ejemplo, en el elemento 7, o la persona 7 que en la persona 20. Si eso es así, o sea, si las combinaciones, si sí importa el orden de los elementos, entonces tengo que además dividirlo entre n factorial. Pero les voy a enseñar esto más bien con estos ejemplos para que quede un poco más claro. Déjenme ver aquí si se había, sí, aquí lo desarrollamos. Entonces, ¿cuántas posibles manos que llamamos, verdad? O posibles juegos hay en un juego de blackjack? ¿Verdad? ¿Ustedes conocen ese juego? ¿Alguien nos podría contar cómo se juega blackjack? Alguien que no tenga aquí pena de... No, yo lo cuento. ¿Alguien ha jugado blackjack? Profe, Solo es nombre, profe. No. un juego para tratar de llegar lo más cercano a 21 posible. Perfecto. Exactamente. Tomás, sí. Es la diferencia. De hecho, hay otro jueguito muy similar a esto, que es primo de este o hermano, ¿verdad? Que se llama 21. Bueno, aquí se llama 21. Que en esencia es lo mismo. La diferencia de 21 es que yo puedo pedir más cartas, ¿verdad? O sea, imagínense que el juego es tan sencillo como que hay alguien, ¿verdad? Como llamamos la casa, ¿verdad? O sea, la persona o el casino o quien ustedes quieran, que es el que reparte las cartas, el que administra las cartas del naipe. Y en una versión de estas, ¿verdad? Lo que da son dos cartas, en lo que se llama 21, da dos cartas, ustedes, a cada uno de los jugadores, solamente el jugador mismo, como en muchos juegos de estos, ¿verdad? Puede ver qué cartas obtuvo y lo que hace es pedir más cartas, ¿verdad? Si lo ve viable para todavía quedar por debajo de 21. Si pide tantas cartas que en suma superan los 21, perdió la persona, ¿verdad? Y si logra pedir tantas como para poder acercarse lo más posible al 21, como dijo Tomás, sin pasarse, entonces tiene más posibilidades de ganar. Ese es lo que llaman 21. El blackjack es una versión de esto mucho más rápida, se juega más rápido porque son solo las dos cartas, ¿verdad? Entonces aquí es literalmente, si es pura suerte, digamos, de que me caigan las cartas más convenientes para estar cerca de ese 21.
Y en realidad el juego es, sí, es de suerte y un poco lo que llaman bluffing, ¿verdad? O sea, de engañar a los oponentes en qué tan buen juego tengo sobre la mesa. Pero bueno, más allá, nada más como para sensibilizarlo rápido de qué se trata el juego. Entonces la pregunta, dado que solo me van a tirar 2 cartas, ¿cuántos son los posibles juegos que hay en Blackjack? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuántos juegos posibles hay? Bueno, asumo que la mayoría o la gran mayoría de ustedes conoce por qué está conformado el mazo de un naipe de estos, ¿verdad? O sea, cuáles son las posibles cartas que hay. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades, los posibles juegos que me podrían caer en la mesa? Serían 12. ¿Por qué, Mónica? ¿Por qué 12? Porque de las cartas van de la A a la K y son 12, si no me equivoco, no estoy segura. Ok, sí, digamos el as contando como un 1, si querés, ¿verdad? Ujú. El 1, 2, 3, etcétera, hasta llegar hasta el 10 y después son J, Queen y K, ¿verdad? Esto entonces tenés 13 Son 13. posibles. Ajá, Ujú. exacto. Pero además, ¿qué pasa? Además, ¿qué hay en el mazo? ¿Son solo de un tipo de símbolo o hay, ¿cómo llaman esto? De palo, ¿verdad? Le dicen a esto. O hay varios palos, o sea, corazón y esto. Hay 4 palos divididos en 2 colores. Perfecto, sí. Hay diamantes rojos, corazones rojos, ¿verdad? Como dice Matías. Hay, ya se me olvidó, digamos, ahí ayúdame Matías, ¿cuáles son los otros? De bastos, ¿verdad? Tréboles y las espadas. Y las espadas negras, ¿verdad? Entonces, cada una de estas que dijo Mónica, que al final son 13 por los 4 palos, ¿verdad? Entonces tengo en total 52 cartas en el naipe. ¿Cuáles son las posibles manos que me podrían entonces caer en un juego de blackjack? Porque para 21 sería As y cada una de las letras J, Queen y K, con los diferentes tipos de Ujú. trajes. Exacto. ¿Y qué más podría caer? Porque dijiste as con cada una de las otras, ¿verdad? Pero realmente hay Uno muchas con 10, supongo. combinaciones. Hay muchas combinaciones, ¿verdad? O sea, tenemos, Podrían ser como unas 420 tal vez combinaciones. ¿cómo llegaste a ese número ahí? Eh, di- Empecé a hacerlas como que me podía salir y cuando vi que me estaban dando muchas soluciones, entonces nada más como lo redondeé. Ok, bueno, la forma sistemática aquí, digamos, si quieren, ¿verdad? Es, la pregunta en el fondo es, si se fijan aquí, de hecho, aquí voy a puesto, ¿verdad? En una carta 1 y una carta 2, ¿verdad? Entonces podríamos tener trébol, ¿verdad? Trébol as con un trébol 2, un trébol as con un trébol 3, un trébol as con un trébol 4. Bueno, un poquito como trató de hacer Esteban seguramente ahora, ¿verdad? Y ahí se dio cuenta, hijo de Dios, se va a hacer grande, ¿verdad? Hay muchas posibles combinaciones. Además están los diamantes, los corazones y las espadas. Y ya cuando me empiezo a congojar un poco de ver la cantidad de posibles resultados de esto, pues ya lo que debería decir en realidad es cómo planteo esto en los mismos términos de la fecha de cumpleaños, ¿verdad? Tengo 52 cartas, esa es la población de cartas, la N grande, y quiero saber cómo se pueden combinar en grupos de 2. ¿Por qué grupos de 2? Porque así es el juego de Blackjack, ¿verdad? Me van a tirar 2 naipes en la mesa, 2 cartas en la mesa. Entonces, ¿cuántas son las posibles combinaciones en que se podrían agrupar 52 cartas en grupos de 2? Entonces, aplico simplemente lo que acabamos de ver, ¿verdad? Tengo 52 factorial, entiéndase, 52 por 51, etcétera, ¿verdad? Hasta llegar al 1. Y eso lo voy a dividir entre 52, la n mayúscula, menos la n minúscula, menos 2. Entonces, 52 factorial entre 50 factorial. Y eso, si se fijan, siempre va a ser, ¿verdad? 52 por 51 por 50 por 49, etcétera, hasta llegar al 1. O sea, aquí es 52 por 51 por 50 factorial.
y eso lo estoy dividiendo entre 50 factorial, se eliminan el 50 factorial de arriba con el 50 factorial de abajo y lo que me queda es 52 por 51. Y esto da 2652. Esos son los posibles juegos de Blackjack en un mazo de 52 cartas. No, hombre, ni cerca, profe. Casi te dio el redondeo, Esteban, sí. Buen intento, pero bueno, lo que quiero decir, está muy bien la intención que tenías. Lo que quiero decir es que ahora tenés un instrumento para calcular eso de una forma bastante rápida. Ok, entonces, esa sería una forma de resolver este tema. Aquí está contemplado, compañeros, compañeras, que podría ser que es, sí, nos da lo mismo, ¿verdad? Nos da lo mismo si es el trébol, el as de tréboles nos cae en la carta 1 que si nos cae en la carta 2, ¿verdad? O sea, puede ser que sea, es el mismo juego, ¿verdad? Para nosotros, el T-as entre el T2. Entonces, perdón, y el T2 acá en la carta 2. Entonces, esto es el caso que les comentaba acá. Ahora, ¿qué pasa? De hecho, me voy a ir aquí. Perdón, me voy a devolver un segundo aquí a esta otra pregunta. Aquí nos preguntaban, ¿cuántas posibilidades hay de elegir un presidente y vicepresidente de un grupo de 5 personas? ¿Verdad? Imagínense que ustedes son 5 compañeros, ¿verdad? Y compañeras, 5 personas, y ahora van a votar entre ustedes, ¿verdad? O hay más personas, todo el grupo aquí del curso está votando por ustedes, que son los 5 candidatos, para ser presidente, vicepresidente de lo que ustedes quieran, ¿verdad? La Asociación de Estudiantes de Estadística Instrumental, algo más emocionante que eso, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ser elegibles aquí. Vamos a irnos a este caso, 5 personas. Ahí son Juan, Pedro, María, Ernesto, y bueno, aquí de casualidad salió Sofía sin ninguna intención. Entonces, estas 5 personas son las que son elegibles. Entonces, ¿qué puede pasar? De nuevo, aquí sí es más fácil como imaginarnos esa lista de posibilidades, ¿verdad? Entonces yo puedo tener Juan con Pedro, Juan con María, Juan con Ernesto, Juan con Sofía. Esas son las posibilidades para Juan. Y luego ya sale Juan del juego, ¿verdad? Ya Juan se combinó con cada uno de los otros 4. Luego puede ser Pedro con Juan aquí. ¿Por qué vuelve a aparecer Pedro con Juan aquí, compañeros? No es lo mismo de lo que estaba puesto acá. No, profe, porque en un puesto puede quedar Juan como presidente y en el otro Pedro. Gracias, Matías. Ven lo importante lo que acaba de decir Matías en este caso, ¿verdad? Es diferente esta combinación que esta combinación. Aquí Juan fue presidente, supongamos que la primera plaza, digamos, o así, posición es la del presidente y la otra es la del vicepresidente. Entonces aquí salió exactamente al revés, ¿verdad? Aquí Pedro es el presidente y Juan es el vicepresidente. Entonces este resultado es diferente a este resultado. A diferencia del blackjack, donde me da exactamente igual tener el as de tréboles acá o tenerlo en la segunda mano, ¿verdad? Una segunda posición. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tendríamos en este caso? Las posibles combinaciones acá, ¿verdad? Serían 5 factorial entre 5 menos 2 factorial. Aquí son 5 personas posibles en 2 puestos. ¿Verdad? Entonces sería 5 factorial entre 3 factorial, que sería 5 por 4 igual a 20. ¿Qué pasaría, compañeros? Déjame ver acá. ¿Qué pasaría si en lugar de que yo les dijera que son puestos de presidente y vicepresidente, como acaba de decir Matías, que es importante el orden? ¿Qué pasaría si yo les dijera que no es importante el orden? O sea, que más bien lo que son esos puestos no son presidente y vicepresidente, sino son
2 puestos de representación equivalentes, ¿verdad? Son representantes estudiantiles. Y son 2 posiciones igual. Entonces, de ese grupo de 5 personas tienen que salir 2. Y ustedes van a votar por esas 2. ¿Es diferente esta posibilidad a esta posibilidad en ese caso? ¿Qué opinan? Yo diría que no son diferentes. No, ¿verdad? Da lo mismo que haya salido primero Juan y después Pedro, que Pedro y después Juan. Si estos puestos no son diferentes entre sí, sino que son equivalentes. Entonces, si eso es así, a esto que estamos haciendo aquí, en realidad no habría 20 formas posibles, sino le tengo que quitar a cada una de estas, ¿verdad? Que aquí está Juan y Pedro, y después Pedro y Juan. Esto es lo mismo, entonces tengo que quitar una de esas 2. Juan y María es lo mismo que María y Juan también, ¿verdad? Entonces tengo que quitar una de esas 2 también. En otras palabras, lo que voy a tener que hacer con este resultado que tengo acá, 5 factorial entre 5 menos 2 factorial, es volver a dividirlo entre 2. ¿Verdad? Es la mitad de los que obtuve aquí. O sea, estos son 20 combinaciones, ¿verdad? Pero si lo que me interesa, o sea, si el orden no es importante, entonces además tengo que dividir aquí entre 2 factorial. Y eso es lo que ustedes tienen aquí indicado, ¿verdad? En este caso es n factorial entre n menos n factorial, es igual que lo que estábamos viendo, pero además divido en ese caso entre 2 factorial, entre 2, ¿verdad? Para obtener esas, en ese caso se llaman combinaciones. Y en el caso de que si era presidente, vicepresidente, que esas posiciones son diferentes, se llaman permutaciones. Profe, ahí no está como al revés. Pienso Sí, que sí, ahora que lo decís, sí, gracias Sofía. Ahora que lo decís, esto está al revés aquí, ¿verdad? Entonces, en combinaciones no importa el orden de los elementos y en permutaciones sí importa el orden de los elementos. Gracias por la observación. Pero esa es la diferencia de cómo resolvemos el problema. Ok, bueno, esos son reglas para obtener la cantidad, de nuevo, lo que les decía, la cantidad de posibles resultados, o lo que es lo mismo, el tamaño del espacio muestral. Ahora, vamos a hablar un poco más de lo que son la asignación de probabilidades y los enfoques que hay de probabilidad. Entonces, algunos requerimientos básicos, igual estamos en la parte conceptual del estudio de probabilidad. Algunos requerimientos básicos son los siguientes. La notación, o sea, cuando ustedes ven esto que está puesto acá, que obviamente no les dice nada por el momento, esto se lee como lo siguiente. Aquí tengo la probabilidad. Cuando tenemos una P y abrimos paréntesis, estamos hablando de la probabilidad de que suceda algo, ¿verdad? Lo que está dentro del paréntesis es ese evento o ese algo que puede ocurrir, ese fenómeno que podría ocurrir. Normalmente nos referimos a esos fenómenos como eventos formalmente, ¿verdad? Entonces aquí esto es la probabilidad de que suceda el evento, la letra E, se refiere al evento, sub I, o sea, un evento en particular. Uno de los posibles resultados posibles del espacio muestral, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que suceda cualquier evento contemplado en el espacio muestral debe ser mayor o igual a 0, ¿verdad? No puede ser negativa, y debe ser menor o igual a 1. No puede ser más que 100%. Recuerden que 1 es igual a 100%. Entonces, eso es el primer requisito básico que tenemos. La otra propiedad o requerimiento interesante de utilidad es que cuando tenemos ese espacio muestral y ese está conformado por 1, 2 hasta n resultados posibles, como en el caso del lanzamiento de un dado tenemos 6 resultados posibles, la probabilidad de que suceda el evento 1 más la probabilidad del evento 2 más hasta llegar a la probabilidad del evento n, ese es igual a 1 siempre. O sea, cuando yo cubro todos los resultados posibles del espacio muestral,
Entonces, y los estoy sumando esas probabilidades, eso siempre tiene que sumar 100% o 1, ¿verdad? En otras palabras, la base de todo lo que puede pasar en el espacio muestral es el 100% de los resultados posibles. Ese es otro requerimiento lógico básico de la teoría de probabilidades. Ahora, hay 3 enfoques importantes que se utilizan, ¿verdad? Que históricamente han sido relevantes para calcular las probabilidades, o sea, para llegar a tener una noción de probabilidad. El primero es el que se llama enfoque clásico. Ese enfoque clásico, es el que de hecho surgió hace varios siglos atrás, ¿verdad? Con los primeros matemáticos relevantes que nacieron con la monarquía francesa. Y es simplemente lo que decía es, yo tengo una cantidad de casos favorables, ¿verdad? Y una cantidad de casos posibles. Entonces yo sé cuántos son los casos posibles, es decir, si yo logro calcular cuánto es el tamaño del espacio muestral, entonces yo podría calcular una probabilidad de que suceda un evento A siempre entre todos los casos favorables a ese evento A, entre todos los posibles. En otras palabras, para poner esto más concreto, si yo defino, acabamos de ver hace unas filminas atrás, que en el lanzamiento de un dado yo tengo 6 resultados posibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son los posibles puntos que yo podría observar cuando lanzo ese dado solito. Y yo defino A, ¿verdad? Ese evento A lo defino como obtener un número par. ¿Ok? Un número par. Entonces, ¿cuáles son los números pares de esos 6 resultados posibles? El 2, el 4 y el 6. Son 3 resultados o casos favorables a la definición de A, que es obtener un número par, entre los 6 resultados posibles. 3 entre 6 sería un 50% de probabilidad de obtener un número par. Entonces es la forma de calcular una probabilidad según el enfoque clásico. ¿Qué vemos de particular aquí en el enfoque clásico, compañeros, compañeras? Lo particular es que yo no necesité hacer ningún experimento, absolutamente nada. No necesité observar nada. Yo sé, estas probabilidades las conozco a priori, ¿verdad? Antes de lanzar ninguna moneda, antes de lanzar ningún dado, yo sé que esas son los posibles casos favorables y los posibles casos en general. Y con base en eso puedo calcular la probabilidad. Y por eso también le llaman a esto como el cálculo de probabilidad a priori, se llama, ¿verdad? O sea, antes de realizar ningún experimento. Entonces ese es el enfoque que llaman clásico. El segundo enfoque que es de relevancia en la estadística es el que se llama el de frecuencia relativa o también le llaman el frecuentista. Ese, imagínense, ¿verdad? Imagínense aquí que estamos sentados aquí en algún parque, ¿verdad? No tenemos nada mejor que hacer. Y yo les pregunto cuál es la probabilidad de obtener un escudo cuando lanzo la moneda. ¿Qué me dirían? ¿Cuánto es la probabilidad de obtener un escudo? Un medio, profe. 50%. ¿Cómo sabes eso, Matías? Porque la moneda tiene 2 lados. La moneda tiene 2 lados, exacto. Tiene 2 resultados posibles, corona y escudo. Entonces la probabilidad de obtener un escudo es 50%. ¿Cómo resolviste eso, Matías? ¿En el enfoque clásico o hiciste algo más? Enfoque clásico, profe. Exacto. Nada más sé que el escudo es uno de los 2 posibles resultados, entonces casos favorables es 1 y los casos posibles son 2. Entonces 1 entre 2, 50%. Aquí Matías utilizó un enfoque clásico. Digamos que entonces viene ahora el majadero Alexander aquí y dice, no te creo, Matías. No te creo porque yo no creo en nada que no haya observado. Es más, tanto es así, y ustedes ponen a decir, realmente sí, tienen que ser muy necio para insistir en eso.
porque todos sabemos, me imagino que todos ustedes están de acuerdo con que es 50%. El asunto es que donde se pone un poco más delicado esto es cuando yo les digo, ¿y qué pasaría si yo les dijera que apostemos? ¿Verdad? Si estás tan seguro, Matías, en este caso, en que es 50%, me imagino que estarías bastante tranquilo con apostar lo que vos querás. 1,000 colones, 2,000 colones, a que si lanzo 10 veces esa moneda, va a ser exactamente 5 la cantidad de escudos que van a salir. Estarías tranquilo. Pero para mí todavía 10 sería un poco bajo. No sé si me estoy adelantando, pero eso va hacia la ley de los grandes números. Sí, señor, esa es la noción que está de fondo, pero sí te adelantaste un par de pasos grandes ahí, pero sí, esa es la noción que hay. Pero antes de seguir aquí, Felipe, estás levantando la mano, Sí, profe. No sé si estoy hilando demasiado fino, por favor. pero tal vez por ser una probabilidad tan absolutamente baja, no se puede, ni siquiera se considera el hecho de que sea posible que la moneda caiga de lado. O sea, que quede Simplemente parada, decís de vos, y pie. que Sí, perdamos los dos. exacto. Sí, sí, está interesante. Tienes razón, Felipe. Sí, esas son las cosas que, si sos así medio mago, ¿verdad? Podrías provocar que eso pase y entonces quedamos todos los que habíamos apostado a dos posibles resultados mal, ¿verdad? Porque efectivamente, pues yo me imagino que físicamente tenés razón, Felipe, es posible que caiga así de parada, ¿verdad? Em, y no sé qué tan probable será, pero es una posibilidad. Entonces sí habría que como que delimitar el experimento de decir la moneda no puede caer parada, ¿verdad? O sea, si cae parada como que se invalida el resultado. O sea, para efectos de los posibles resultados del experimento. No sé si me explico, Felipe. Claro, gracias, profe. Buenísimo. Entonces, bueno, como decía Matías ahora, hay una noción, un concepto un poco más elevado aquí detrás de este enfoque. Pero básicamente lo que queremos es, lo que yo quería sensibilizarlo de nuevo, es que, tal como dijo Matías, yo no me atrevería a apostarle cualquier suma, ¿verdad? Aquí a que de 10 lanzamientos salgan 5 con el resultado que estamos esperando. Porque la cantidad de observaciones, la muestra que tenemos todavía es bastante baja, ¿verdad? Eso se resuelve con estos, digamos, lo que llaman grandes números, o sea, de hacer muchas repeticiones del experimento para que realmente llegue a la probabilidad que nosotros estamos suponiendo, ese 50%, ¿verdad? Eso en la moneda, pero en el dado lo mismo, ¿verdad? Porque yo les podría decir en el dado, bueno, lanzamos 60 veces el dado. Y entonces el 1, que tiene una probabilidad de un sexto de salir, como dijimos ahora, según el enfoque clásico, debería salir en 60 lanzamientos, debería salir 10 veces, una sexta parte. Igualmente, seguramente diríamos, bueno, no apostaría cualquier cosa a que eso suceda. Entonces, sin embargo, si les dijera que vamos a lanzar 1,000,000 de veces, probablemente estemos un poco más tranquilos con apostar que de ese 1,000,000 de veces, una sexta parte sí tienda a salir el 1, ¿verdad? Entonces, el enfoque de frecuencia relativa básicamente lo que dice es que yo necesito observar, ¿verdad? Yo necesito tomar una muestra que está denotada con esa letra N minúscula que está ahí y lo que va a ser la probabilidad de A es la cantidad de veces que se registró un caso favorable para A. Pero básicamente el concepto aquí es, ¿verdad? O el enfoque, el paradigma es que los números hablen, ¿verdad? Que las observaciones respalden cuál es esa probabilidad que vamos a calcular. En última instancia, el tercer enfoque es el que llamamos el enfoque subjetivo, que ahorita lo voy a simplificar un poco. Se suele poner un poco más interesante que esto que voy a decir. Pero aquí si yo no tengo, no tengo una información a priori como para trabajar con el enfoque clásico, como cuando sé que todos los números del dado son igualmente probables de que caigan, ¿verdad? O la moneda no está sesgada. Puede salir escudo como corona con la misma probabilidad.
o el mazo para jugar blackjack, etcétera. Entonces yo puedo usar el enfoque clásico, o si no tengo forma de realizar un experimento en el enfoque de frecuencia relativa, no tengo forma de observar resultados reales, entonces, por ejemplo, si yo quiero lanzar un producto nuevo, yo voy a lanzar un producto nuevo, no sé cuál es la probabilidad de aceptación en los consumidores o al público meta al que quiero llegar. Entonces, tendría que trabajar con un criterio experto, ¿verdad? Cuando digo enfoque subjetivo, no quiero decir que cualquier persona se le ocurrió cualquier número, sino que voy a tener que recurrir un poco a ese conocimiento de expertos, de gente que tiene experiencia en el campo, que tiene sensibilidad con los posibles, o sea, que tiene contacto con esos posibles consumidores, por ejemplo, para que me digan qué tan probable podrá ser que un consumidor X consuma ese producto. Esos son los 3 enfoques que se trabajan acá. Y ahora, para ir un poco ya hacia cerrando esta primera sesión de conceptos generales de probabilidad, también quiero contarles estas otras leyes o propiedades que van a ser relevantes. Esto que están viendo ustedes aquí, esta figura que tienen acá, tiene este recuadro azul. Ese es el espacio muestral, que es igual a S. Esa letrita que utilizamos aquí es simplemente para cortar desde el inglés, ¿verdad? El space, aquí el sampling space, de los posibles resultados que podrían suceder. Y vamos a tener 2 subconjuntos aquí, ¿verdad? Dentro de ese espacio S. Uno de todos los elementos de color naranja, que están denotados con la letra A, y todos los eventos o posibles resultados de tipo B que están encerrados aquí en el circulito verde. Entonces, entre A y B, además observen que hay ciertos elementos, ¿verdad? O sí, posibles resultados que son tanto de tipo A como de tipo B, ¿verdad? O sea, hay una intersección entre esos dos. Un traslape. Entonces, la probabilidad de A, lo que decíamos es, yo sabiendo cuáles son todos los posibles resultados, o sea, todo lo que está dentro de S, ¿verdad? Dentro de la letra S. Ahora yo podría decir que la probabilidad es todo lo que representa A de S, ¿verdad? O sea, A sobre S. A es una parte de ese espacio muestral. A sobre S sería la probabilidad de A. La otra noción aquí interesante es que yo podría decir que también A, la probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad de todo lo que no es A. Esto es esta notación A complemento. También a veces se utiliza ponerle una rayita arriba, como cuando hacíamos X barra, ¿recuerdan ustedes? Aquí también se utiliza en algunos casos el ponerle A barra arriba para denotar que es la probabilidad de todo lo que no es A. O sea, imagínense todo el espacio muestral, incluyendo todo esto que está en B, que está por fuera de A. Eso es no A, digamos. Y eso ni siquiera es un conceptos de estadística, sino que son conceptos inclusive de lógica, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de A es 1 menos la probabilidad de no A. Ustedes podrían decir ahorita que estos son puros elucubraciones o ejercicios mentales aquí para molestar, pero van a ver que en algunos casos es útil más bien o es más rápido calcular no A que calcular cuánto es A. Entonces, si yo sé cuánto es no A, entonces nada más le resto al 100% o a 1 le resto esa probabilidad y por complemento obtengo entonces la probabilidad de A. De nuevo, como les digo, esto en realidad son como de teoría de conjuntos, ¿verdad? O de lógica, es un campo de la lógica más que de estadística en realidad, pero son los conceptos básicos para poder operar en teoría de probabilidades. La otra es la otra propiedad o sí, este tipo de situación que nos sucede y que va a ser útil es lo que llaman la ley de la suma o la ley de la adición, lo van a encontrar también en algunos textos. Y aquí la pregunta más bien es, ¿cuál es la probabilidad de que suceda A o B? ¿Verdad? Esto que está acá es la
denotación de unión, ¿verdad? A unión B, y lo leemos como A o B. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad que suceda A o que suceda B? Usted decía, bueno, la probabilidad de A, ¿verdad? Entonces la sumo con la probabilidad de B, porque están diciendo que sea A o B, pero cuando yo sumo estas dos bolitas, si quieren así, ¿verdad? La naranja con la verde, estoy sumando dos veces, ¿verdad? Tanto en la naranja como en la verde, estoy sumando esta intersección, ¿verdad? Entonces, por eso tengo que restar una vez la intersección entre A y B. ¿Ok? Aquí estos temas son importantes que ustedes me digan si vamos bien o si sienten que ahí está quedando muy abstracto. Porque con base en estas nociones vamos a seguir trabajando más adelante, ¿verdad? Entonces es importante que les quede claro. Interrúmpame, por favor. Y lo siguiente que nos interesa, las otras propiedades o leyes, aquí es una que la llamamos la probabilidad condicional, ¿verdad? La probabilidad condicional es, cuando yo decía la probabilidad de A es igual, me voy a volver aquí un segundo, es igual a A sobre S. Aquí lo único que yo sé es decir, yo no tengo ninguna información adicional. Lo único que yo sé o que me piden es saber cuál es la probabilidad de A. Bueno, si no me dan ninguna restricción o conocimiento adicional, es A sobre S. Pero si aquí me dijeran, por ejemplo, al final, ¿cuál es la probabilidad de que sea A, de obtener un elemento de A, ¿verdad? Sabiendo que pertenece a S todo esto? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un elemento de A? Dado que yo sé, eso es algo que ya sé, que no es incierto, digamos, que ese elemento es de tipo B. ¿Verdad? Entonces, ya no es sobre S que estoy calculando, sobre todo el espacio muestral, sino que ya me dieron una información adicional. ¿Qué es? Que es de tipo B. Entonces yo sé, ok, ya me dijeron que es de B, o sea, está contenido en este círculo verde, perdón, en todo este círculo grande verde. Entonces, más bien la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que sea de A, dado que pertenece a ese círculo verde? Entonces, noten que todos los elementos que son de tipo A, que están en B, es exactamente este espacio que está acá. La intersección entre A y B, que es esto que está acá. A intersección B. Noten que este simbolito, que es como como una herradura, digamos. Ese simbolito está al revés del que vimos ahora, este de acá, que decía unión B, ¿verdad? Entonces este es intersección B y el otro es unión B. Entonces esta probabilidad de A intersección B se refiere a este espacio donde se traslapan A y B, que estos son los únicos que tienen esas dos cosas en común. Y la pregunta, o sea, ya no divido entre la probabilidad de S, que la probabilidad de S es igual a 1, ¿verdad? Es como hacíamos acá, A entre S, sino que aquí voy a dividir entre la probabilidad de B, o sea, la probabilidad que me pusieron como condición. Ya yo sé que es B, entonces aquí es cuánto es esta intersección de todo lo que es B. Eso es lo que estamos calculando aquí. Y si fuera al revés, más bien la probabilidad de B dado A, entonces es igualmente la intersección entre las dos, pero ahora la condición es que ya sucedió A. Entonces divido entre la probabilidad de A. Esto es lo que se conoce como el concepto de probabilidad condicional. Condicional quiere decir, me dieron alguna restricción o información adicional. Este A dado B o B dado A. Y ese denota también, ese dado se denota con como este backslash que tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, el otro concepto, aquí el penúltimo concepto que nos interesa es el de eventos independientes.
Los eventos independientes suceden, o sea, pasan cuando la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. En otras palabras, no afecta nada que haya sucedido B. La probabilidad de A es la misma probabilidad de A desde el inicio. ¿Verdad? A entre S. Da igual. O sea, que haya sucedido B o no, no modifica para nada la probabilidad de A. Y viceversa igual, ¿verdad? O la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B. Cuando esas cosas suceden, decimos que los eventos son independientes. Y por último, la ley del producto. La ley del producto se obtiene, si se fijan, se obtiene directamente de este teorema de probabilidad condicional. Aquí la ley del producto lo que me dice es, vean que aquí, perdón, me devuelvo un segundo, esta era la ley de la suma, esto es A unión B, o sea, A o B, la probabilidad que suceda A o B, y aquí más bien es la probabilidad que suceda A y B. ¿Verdad? Entonces, para la probabilidad de A y B, lo que voy a tener es la probabilidad de A por la probabilidad de A, perdón, de B dado A. Y eso se obtiene exactamente de aquí. Vean que aquí en estos casos, aquí decíamos que la probabilidad de A y B, ¿verdad? La estoy dividiendo entre la probabilidad de A. Entonces, si yo ahora quiero despejar esta o obtener esta, es la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. ¿Qué es esto que tienen acá? Esa es la ley del producto que se obtiene directamente del teorema de probabilidad condicional. Bueno, estos son los conceptos y las nociones básicas de probabilidades, compañeros, compañeras. La próxima sesión lo que vamos a hacer es hacer un ejercicio, ¿verdad? Práctico directamente con preguntas que tienen que ver con estos conceptos, ya aplicando un poco más unas distribuciones de probabilidad específicas, como ustedes van a ver. Pero por el momento, lo que les sugiero, como les decía, lo que los invito a hacer es que hagan estas dos practiquitas. De nuevo, no son prácticas evaluadas, no tienen que colocar nada en el aula virtual. Esto es simplemente como para irnos familiarizando con las nociones de probabilidad. Hasta la próxima sesión sí vamos a tener actividades evaluadas, ¿verdad? Entonces, esta práctica 1 es que ingresen a esta página de Card Counting Trainer para simular partidas de cartas del juego Blackjack, que también hay en algunos casos se llama 21. A través de los comandos que ofrece la página, haga una apuesta y pida deal para que le dé un juego de cartas. Y calcule la probabilidad de ganar el juego en 2 cartas. Entonces, ahí ustedes podrían como que ir aplicando para aquellos que les gusta este tipo de cosas, ¿no? Les llama la atención tal vez, los conceptos de probabilidad trabajando con esa página. Y la otra de práctica que también aquí sugería es trabajar con esta página que se llama random.org para simular juegos de dados. Aquí tire los dados y haga apuestas con sus compañeros como si estuviera en un casino, sin elaborar mucho la apuesta. Tire los dados una vez y luego haga apuestas como que la suma de los 4 dados sea par y compárela con la apuesta de la resta de los números siguientes es menor que la del primer tiro. Y ese tipo de juegos podrían realizar para calcular después quién tiene más probabilidad de ganar. O sea, no sé cuántos de ustedes tienen alguna afición o simpatía por los juegos de azar, pero de la forma más intuitivas de practicar estos conceptos para empezar es jugar un poco con esto, ¿verdad? Con posibilidades de hacer juegos de ese tipo. Bueno, pero antes de que intenten hacer eso, que los invito por favor a que lo hagan. Aquí yo me quedo igual que en las otras sesiones para las dudas o preguntas o sugerencias que ustedes tengan. Pero antes de eso, dudas, comentarios sobre lo que vimos, compañeros, compañeras. Profe, sí, una consulta. Estas prácticas entonces no son entregables, solamente es para No, que nos vayamos familiarizando para la próxima clase, entonces. exactamente. Ok, todo Entonces, bien. aquí ahorita yo los invito a que lo hagan, pero bueno, obviamente
No los voy a tener vigilados, eso no tendría ningún sentido hasta que sea las 9, sino que los invito, ¿verdad? Los invito a que lo intenten, a que lo prueben, a que jueguen un poco con estos conceptos y ustedes me dicen los cuales grupos quieren. Aquí voy a dejar de compartir. Esta presentación está en el aula virtual como siempre. ¿Cuáles grupos quisieran aquí que los formen breakout rooms? Y ya podrían intentar jugar un poco con eso. Como les digo, a partir de ahora ya no hay más materia, entonces ya es decisión de ustedes si quieren seguir trabajando con esto. Entonces me avisan, por favor. Voy a, en principio, crear los 12. Ustedes me dicen quiénes quisieran aquí que los asigne a las salas. No todos al mismo tiempo. Profe, y se puede hacer, digamos, solo, es que lo que pasa es que mis compañeras con las que normalmente trabajo no están conectadas, se les fue el internet. Ah, ok. Tiene que ser hoy. No tiene que ser hoy para nada, Ariana, no, es decir, si ahorita pues por problemas técnicos no se puede, pues lo hacen en otro momento. O también está la opción, como no es un trabajo formal de entregable, puedes unirte con otras personas, ¿verdad? No hay restricción de eso en hoy. Ok, profe, entendido, gracias. Bueno, ustedes me avisan, no oigo aquí alguien que quisiera unirse. No tengan, de verdad, esto es una decisión de ustedes ahorita, no hay nada de asistencia ni nada. Yo confío en la madurez de todos ustedes, entonces, como ustedes lo prefieran manejar, si no quieren hacerlo ahorita, lo hacen en otro momento. Pero los que quieran, Mi aquí los grupo asigno. no se va a unir. Muy bien, perfecto. Nos vamos a retirar. Ok, muy bien. El mío tampoco, profe. Muy bien, ya están esperando que Profe, rompieran el hielo aquí para... Muy bien. Perdón, profe, nosotros también nos vamos a reunir el sábado probablemente. Ok, muy bien. Bueno, alguien quisiera más bien, no se preocupen aquí por excusarse, no tengo ningún problema. Alguien... Profe, lo estoy conversando con mi grupo, ya le doy una respuesta. Listo, perfecto. Alguien Nos que todos vamos y no nos vamos a reunir. no se van a reunir ahorita. Correcto, Matías. no nos vamos a reunir. Ok, No. gracias. Bueno, alguien más bien que sí quisiera que lo asigne a una sala. Silencio rotundo. Yo creo que nadie, profe. Nadie. Yo aquí inocentemente estoy suponiendo que alguien va a querer acompañarme jugando Blackjack. No, Profe, si usted quiere jugar, yo lo acompaño, la verdad. No, estoy molestando. O sea, obviamente yo los acompaño, pero la intención es que jueguen ustedes, ¿verdad? Entonces, ahí si alguien quiere acompañar a Esteban, bienvenidos. Mi grupo no se va a reunir, profe, tampoco. Muy bien. Bueno, todavía quedan algunos aquí conectados, 23, están un poco tímidos para desconectarse, entonces, ¿alguien quisiera? Bendiciones. Bendiciones, dice Clarisa, igualmente. No, profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Ok. Buenas noches, profe. Ya los perdí, ahora sí. ¿Será que yo sí me puedo quedar un momento para preguntarle algo del ejercicio pasado? Por supuesto, María José, sí. Gracias. Yo creo que ya lo vamos a perder a todo el resto. Quedan Stephanie, Allison. ¿Alguno de ustedes está dispuesta a hacer algo de esto? Santiago, Alexa. Mi grupo yo creo que nos vamos a reunir mañana. Ahorita yo creo que no, pero más bien gracias. Bueno, con mucho gusto. Buenas noches, profe. Buenas noches, que estén muy bien. Voy a dejar de grabar.